Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Estamos, mientras hoy conversamos con Jorge aquí sobre la música que estamos escuchando de fondo, que es Robert Plant, una música que propuso usted, don Jorge, porque está de cumpleaños. Permítame primero iniciar la presentación. Iniciamos ahora sin restricciones a las 18:31 del día 20 de agosto del año 2019. En los controles nos acompaña don Carlitos Morris. Y soy Luis Miguel Retamales y a mi izquierda está mi gran amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Y muchas gracias por la presentación, Luis Miguel. Aquí estamos. Estás medio asombrado, algo te pasó. Me han pasado estas cosas. Mira, voy a decir que estoy bien, ¿ya? Porque uno siempre dice que está bien, ¿no es cierto? Pero en realidad ando medio averiado. Me llegó el viejazo, agosto me quiere llevar, parece. Así que, pero aquí estamos, ¿no es cierto? No me voy a perder esta sesión de Sin Restricciones para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. ¿Sabes por qué tengo cara de sorpresa también? Sí, ¿por qué? Porque estamos escuchando a, no a Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, sino que a otro. El que está de cumpleaños es el vocalista de Led Zeppelin, 71 años. Pero Robert Plant es uno. Aquí lo tengo, Robert Plant, líder de Led Zeppelin. Y ese que, bueno, ¿para qué vamos a discutir al aire? Sí. Eso es lo que está ahí. Después lo vemos en el... Sí, es que yo... es que Sí, este sí, video no. yo lo relacionaba con otro cantante. No, sí, este es Robert Plant. Pero, bueno. ¿Eh? Sí, ahora sí, claro. Esto sí. Es que incluso hasta el sonido se escucha distinto. Ese video donde sale con esas muchachas Claro que todas, agraciadas. claro, eran pintadas. 4 que están así como robots, así, ¿no es cierto? Claro. Me Y sorprendiste. después Shania Twain hace una rememoranza, pero con varones. Con varones, claro. Me sorprendiste, por Luis Miguel, como siempre. Usted, ¿para qué lo voy a discutir si usted es el hombre de la música aquí? No, Pues? don Carlos fue el que tiene sellar los méritos. Jorge, Fantástico, cuénteme. Bueno, un placer estar de nuevo aquí. Sí, lo echábamos de menos, pues. Esta es como hace 3 semanas ya que no estaba acá. Es un gusto, estamos esperando que llegue Germán, el tercer miembro de la tercera pata de esta mesa, ¿no es verdad? Sí, pero mientras tanto por podemos ahí. ir conversando, cosas Claro. que han ido ocurriendo, quiero decir, durante la semana. Por ejemplo, estábamos hablando de los dichos que hubo de parte del gobierno en contra del Partido Socialista. Ahí viene llegando don Germán Hidalgo. Desencíllese nomás, por favor, asiento. También podemos conversar de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Instituto Nacional, las escuchas que han habido o que hubo en el Ejército, que ya es algo que va de poco levantando vuelo, creo yo, como que había quedado medio underground, pero que está levantando polvito cada vez más. Y podríamos empezar hablando de que volvió alguien a su patria. Volvió alguien a su país, el comandante Ramiro. Ha vuelto, regresó hoy día Mauricio Hernández Norambuena. Un personaje, creo yo, que es polémico, que es un personaje histórico en la historia reciente de nuestro país. Que es un personaje al que no puede pasar nadie que no pasa inadvertido. Hay opiniones en contra, muchas, opiniones a favor, muchas también, pero es un personaje icónico de lo que ocurrió en el Chile de los últimos 40 años. Sí, llamémoslo así. 40 años, sí. ¿Quién es, profesor? ¿Quién es Mauricio Hernández Norambuena? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, fue la noticia porque ya está en Chile. Fue rápido, ¿ah? Sumamente rápido. Y ahora entiendo que es por un acuerdo, no entre presidentes, no es que Bolsonaro, ¿no es cierto?, le haya hecho esta venia a Piñera, sino que por un acuerdo, ¿no es cierto?, legal, diplomático que tienen las naciones. Los poderes funcionan. Claro, incluso varios explicaron de que no, como en Brasil estaba condenado a 30 años, no podría cumplir una condena más allá de 30 años en Chile, porque ese es el acuerdo, digamos, de extradición. Pero tú me preguntaste quién era, ¿no es cierto? Y tú lo señalaste bien al principio cuando hablaste del comandante Ramiro. Bueno, este personaje, ¿no es cierto?, ya está vinculado a un movimiento que luchó contra la dictadura, pero de forma militar, digamos, ¿no es cierto?, o paramilitar, diríamos, ya que fue el Frente Patriótico con Manuel Rodríguez. Entonces, en la década del 80, ya este grupo, ¿no es cierto?, surge. No sé, aquí Germán me puede ayudar, 1986, por ahí, ¿no es cierto? No. ¿Antes? Diciembre del año 83. 83 ya, claro. 84. Claro, lo del 86. En realidad no me lo sé la fecha Claro, exacta, lo pero, del 86 pero yo sí que lo sé que relacionaba con el 83, atentado, claro. Sí,
El atentado a Pinochet. Voy a Pero tú tienes buscar razón, mi es de la década del 80. ¿Ya? Pero resulta que Norambuena va a adquirir connotación por el asesinato de Jaime Guzmán, que eso ya en la década de los 90. 14 de diciembre de 1983. Mira qué buena memoria, Luis. Muy buena memoria. Claro. Porque hay Tú participaste ahí entonces. uno relaciona. Veníamos saliendo del Del colegio. colegio. Yo lo relacioné 86 probablemente por el atentado al general Pinochet, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque eso sí fue el Sí. 86. ¿ya? Sí, en septiembre del 86. Claro, pero Norambuena todos lo relacionamos y todos lo vinculamos, ¿no es cierto?, con el atentado con consecuencia de muerte, ¿no es cierto?, el asesinato del senador Jaime Guzmán en la década de los 90, ¿no es cierto?, en plena democracia. ¿Ya? Y después con el gran escape. Año 91, ¿no? Año 91, claro. Y después con el gran escape, cuando sale, ¿no es cierto?, el helicóptero que rescató, ¿no es cierto?, a los frentistas. Y él sería el único que estaría volviendo, y por lo que escuché en la mañana, no está clara su situación. O sea, no puede ir más allá de 30 años, porque se supone que por el escape también tendrían que agregarle unas condenas más, unos años más. Y eso estaban viendo hoy día. Te fijas, el juez Carroza estaba viendo todos esos temas. ¿Ya? Así que, por ejemplo. Pero tú tienes razón cuando señalaste que Norambuena volvía a su patria, porque eso fue lo primero que se hizo notar. ¿Te fijas? Lo primero que sus amigos, ¿no es cierto?, compañeros, gente que lo apoya. Compañeros de lucha. Compañeros de lucha, claro, lo hicieron notar. ¿Ya? Él vuelve como convicto, ¿no es cierto?, vuelve como reo, vuelve a cumplir una pena, ¿ya? Pero en su patria. ¿Cuántos años le quedan todavía? ¿Él cumplió cuánto? ¿Como 16 años en Brasil, por lo que estuve escuchando? Te lo reviso, Jorge. Claro, por favor, claro, o sea, el dato, no tenemos que ser tan exacto, pero Ahora la por condena en Brasil es por el secuestro de un empresario brasileño. exactamente, y era a perpetua ya 30 años en el máximo. Ya, acá nosotros sabemos que Fue condenado en Chile a 2 cadenas perpetuas. en Chile, claro, pero el atentado Pero y por el secuestro también del hijo del es que eso, Mercurio. eso quería llegar. Claro. Tú mencionaste el asesinato del De Jaime senador de la UDI, Ujú. Jaime Guzmán, pero también está involucrado en el secuestro del hijo Del hijo de Edwards. del dueño del Mercurio, Agustín Sí, Edwards. El exacto. hijo era Christian Edwards. Edwards. También fue en democracia eso. Exactamente, claro, fue en la década de los 90 también. ¿Ya? Y ambos fueron bien sonados, o sea, para que andamos con cosas. El asesinato de un senador, fuera el que fuera, ¿ya? Pero en este caso era Jaime Guzmán, o sea, el ideólogo del régimen, el que le hizo el traje a la medida a la dictadura militar con la Constitución del 80. ¿Ya? Y lo Crimen polémico también. Recordemos que la propia familia Ujú. del asesinado senador acusa a que intervinieron ahí descolgados, así como se supone que fueron descolgados del frente, Claro. descolgados de Porque la él CNI. actuaba como descolgado al frente. Absolutamente, esto Sí. no fue una orden del Frente Patriótico, No, ya estaba no, medio sí, disuelto el Frente exactamente, Patriótico, habían sí. dos tendencias al interior de él, y la familia, retomando el tema, la familia acusa también a descolgados de la CNI, Así es. en ese momento manejado por el tristemente célebre Mamo Contreras. Así es. Es decir, cuando en los extremos, en el círculo, ¿no es cierto?, de la derecha, la izquierda, y se juntan los extremos, la extrema derecha con la izquierda para lograr sus propios fines, aquí hay un ejemplo clarísimo. Se junta la extrema derecha y la extrema izquierda, matan a un senador para causarle un daño a la incipiente democracia. Claro, a la institucionalidad. Este- Es que en el fondo tiene sentido, porque uno dice ya, se ganó la democracia, se acabó entonces la subversión, porque ya no está la dictadura de General Pinochet, pero sabemos que el general Pinochet siguió como comandante en jefe, después de ser senador vitalicio, la institucionalidad fue creada durante la dictadura militar, entonces en el fondo estos descolgados tenía sentido que continuaran la lucha, porque en realidad era el gobierno de Elwin, de transición, de lo que fuera, era una continuidad del régimen. ¿Ya? Y así lo entendemos ahora después de varios años, ¿no es cierto? Pero de nuevo lo vamos a poder discutir, Claro. porque es una eterna discusión, y ustedes que son historiadores también lo van a saber. Profesor de mejor historia nomás, mira, no. Perfecto, profesores de historia van a saber Yo en mejor mi que caso, yo, claro. que de repente no va a haber nunca un acuerdo respecto de si era necesario un tipo de régimen como el que llevó a cabo Elwin o podía haber sido un poco más progresista. Claro, no, sí. Pero eso era absolutamente inviable estamos hablando de 1990. 1989 el muro de Berlín cae, Ujú. ¿ya? Comienza a tambalear todo el régimen soviético, ¿no es cierto? Polonia está cayendo Claro. y cae al año 91, se disuelve la Unión Soviética. Cuba tiene que vestirse de otros colores para poder sobrevivir. Abrirse al turismo. Exactamente. Hay que generar ¿Ya? divisas, Y pues. ¿no? comienzan, ¿no es cierto?, todos los hoteles españoles a llegar a Cuba, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces no hay nadie que pueda financiar una guerrilla en un país tan extremo como Chile. O sea, entonces los descolgados tenían que irse entonces a asaltar bancos, por ejemplo. Así es. Ya, a tener un financiamiento propio. Exacto. Pero
yo sé que nos vamos a ir desviando el tema y eso es lo fascinante de esta conversación, ¿no? Tú, Germán, con tu conocimiento, con la experiencia, tú eres contemporáneo de lo que ocurrió, ¿tú me puedes decir que el Frente Patriótico era financiado con financiamiento externo? O sea, en términos reales, al inicio es financiamiento externo. O sea, ¿Desde Cuba o de la Unión Soviética? Mira, básicamente más del área cubana que la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética no apoya, digamos, esto, sino que se hace a través de financiamiento que se hicieron netamente de Cuba, desde Angola, me parece, y que pasaban por Libia. Digamos, Libia había mucho financiamiento, ¿no es cierto?, de estos movimientos. Ahora, de hecho, para esa época, la guerrilla, la única guerrilla que se logra mantener es la FARC. Y recuerda que en un minuto existió la idea en Chile, ¿no es cierto?, de qué es lo que hay que crear. Un frente patriótico como el que se creó, o crear un ejército libertador Bernardo Higgins. ¿Ya? Un ejército necesitaba mucho más financiamiento, mucho más operación de cuadro. En el sentido, una especie de ejército revolucionario. Un ejército revolucionario. Con cuadros, ¿ya? oficiales, Claro, suboficiales. Exactamente. Como fue la FARC. ¿Ya? Y como fue Cuba. Como fue Cuba. O el ¿ya? sandinismo en Nicaragua. ¿Ya? O es que el sandinismo partió de un movimiento y después se fue constituyendo como un ejército. Exacto. No, pero ¿ya? me refiero a un ejército de liberación nacional. Sí, un Esa ejército es la de idea. liberación nacional. Así. Esa fue en un minuto las dudas que tuvo el Partido Comunista. ¿En qué creamos? ¿Hacemos esto o nos vamos en grande? No, es que nos hagamos esta cuestión más chiquitita. ¿no? Y fue el frente. ¿Ya? Y que le dio resultado en su minuto, pero después la situación política de negociación, ellos quedan fuera. El Frente Patriótico queda fuera, algunos son absorbidos por el Partido Comunista y otros quedan los marginados. Entre esos, Ramiro. El comandante Ramiro. El comandante claro. Ramiro. El comandante Ramiro. ¿Ya? Y de ahí viene, no se sabe qué grado de negociación hubo en un minuto por esta situación, ¿no es cierto?, del gran rescate. Que es raro los gendarmes que no hayan operado armas automáticas, ¿no es cierto?, en una situación así. A la larga se rescata, ¿no es cierto? Y el presidente Frei, estaba presidente Frei en ese minuto, dice, bueno, se arrancaron. ¿Ya? Y vamos a ver qué podemos hacer, pero se arrancaron. ¿Ya? Tampoco se establece, ¿no es cierto?, una situación clara de extradición hasta el gobierno de Lago, me parece que fue la primer intento de extradición. Lago, sí. Ya ¿De Norambuena? De Norambuena. Y mira, ya que mencionó lo de la extradición, fíjate que no sé qué opinan ustedes, pero de alguna manera la UDI, ¿no es cierto?, la Unión Democrática Independiente, el partido ya cuyo fundador fue Jaime Guzmán, Claro. podría decir que podría estar un poco más tranquila porque ya uno de los cerebros del asesinato ya cumple condena en Chile. Porque recordemos que los otros todavía están en Argentina, en Pablo Uno Plaza, a Pablo en está en Argentina Francia, y el otro está en Francia. claro, Palma Salamanca. sí, claro, Palma Sí. Salamanca. Y Palma Salamanca, y tal vez lo que le puso más escosor a la UDI es que está libre. ¿Te fijas? Allá, o sea, Y a Pablaza también. A Pablo Esa también. Pues. También, pues. Está protegido, estuvo no protegido. es por que el estén gobierno protegidos, simplemente ellos acogen, digamos, a leyes de derechos humanos en el fondo, ¿no es cierto? ¿Ya? De que la justicia chilena no daría las garantías, ¿ya? Y que por ende entonces no pueden ser juzgados acá. Que existe una especie de prejuicio. Claro, porque como que la justicia chilena como ¿Prejuicio o juicio bien fundado? Por eso, es una discusión abierta. Exacto. Es Ya. una discusión Pero en el abierta. caso Ahora, no eran buenas, yo creo que la única diferencia en el caso no eran buenas es que no eran buenas, él cayó detenido en Brasil, como ustedes lo señalaban muy bien, ¿no es cierto?, por otro delito, por un secuestro. pero este tipo ha sido escurridizo. Acuérdense Claro. ustedes que este gallo fue detenido el año 93. Ujú. O sea, el crimen contra, Fue el 91. contra Guzmán lo hace el 91. Cayó el Gobierno de 93, Elwin. claro. Cae el 93, o sea, 2 años después. Muy eficiente la policía. Sí. Pero acuérdense ustedes, no sé si se acuerdan, que fue detenido con un compañero, guardaespaldas, no sé cómo se llama, y tiene un nombre medio bíblico, una cosa así, el nombre que está acá. Y este tipo, el acompañante, fue, entre comillas, ajusticiado por los propios miembros o ex miembros del Frente Patriótico debido a la sospecha de que él fue quien había lo entregado, entregó, claro. ¿cierto? Sí. Después viene el 96,
durante el gobierno de Eduardo Frei, como tú bien recordaste, Germán, que se fuga, no eran buenas. Detenido una vez, La se fuga fuga. del siglo. Se fuga y después lo vuelven a Que tomar fue el el 31 de diciembre, eso, ¿no? 30 de diciembre. Fue 30 de víspera, diciembre, víspera de un otra, año no. nuevo. Eso No, es 30 o 31. no. fue por una película que terminó Sí. en el Parque Brasil, Sí. por allá cerca de Sí. nuestra casa. Sí, sí, sí. Y después lo toman detenido en Brasil, pero por el secuestro De un millonario. de un millonario. O sea, De es un empresario, tipo sí. que ya cayó, permítame decirlo, en la delincuencia común. Exacto. Sí. O O sea, sea, de una cuestión ideológica, cayó en delincuente no, común. no estaba en Brasil en una guerrilla ni en un movimiento maoísta, no, o sea, de ningún índole, simplemente Ni menos ecológico. claro, y menos ecológico, o sea, simplemente anda, y tampoco anda recaudando fondos para alguna causa, simplemente en Brasil cayó por un delito. No andaba salvando los icebergs ni nada de eso. Exactamente. No. Hoy hablando de iceberg, nada que era, un paréntesis, perdóneme que ando medio enfermo, entonces voy a hacer puras disquisiciones locas hoy día, ¿ya? Y me acordé de que en Islandia le hicieron una despedida a un glaciar. Ah, Sí, glaciar. sí. ¿Ya? Son interesantes estos irlandeses. A mí, así como usted está divagando, me gustaría haber hecho Ya. este programa un poco más tarde con una piscola po, y con hielo. Ah, no, es que ya no divagamos, ya, o sea, ya se transforma. Oye, bueno, Pero yo eso creo hacían que los griegos, hablamos de Ramiro. los griegos hacían eso, de Sí. tomarse un traguito mientras conversaban, ¿no es cierto? El ágape. Volviendo al comandante Ramiro. Sí, por favor. No, quiero darle ya el corte al comandante Ramiro. Me parece que Está mucho espacio. está bien, es mucho espacio para él. Ya, yo creo que está bien que siga en Chile, digamos, esta situación de condena. Bien. Ahora lo que sí quiero llamar la atención con respecto a otros temas que están pasando en Chile, como el tema del Instituto Nacional. Me gusta cuando alguien pone un marco aquí en esta cuestión. Cuando yo me fui, ustedes eran desordenados, púberes. No, aquí el profesor Hidalgo habla lo que él quiere siempre. Así que no importa la pauta. Es que porque en la casa no lo puede hacer. po. Mira, y se ríen. El Instituto No, pero Nacional, yo creo que es un tema hoy día de debate absolutamente nacional. ¿Ya? En primer lugar, porque vemos ahí que una de las grandes insignias de la educación pública está en una situación de entredicho y puede ser el fin, ¿no es cierto?, como institución. ¿Ya? Y esto ha sido marcado muy fuertemente e inteligentemente, quizás, a pesar de todas sus torpezas, digamos, administrativas que ha hecho Alessandri. ¿Por qué? Porque, en definitiva, te ha ido marcando una pauta de decir no más educación pública en Chile. ¿Ya? Porque esa es la señal final. ¿Para qué vas a meterte en un colegio público que existen tantos problemas? ¿Ya? Que a la larga ha demostrado no tener la situación, ni los docentes, ni la dirección del colegio, la capacidad de manejo, ni académica, porque hay que ver que, ¿no es cierto?, que el colegio cuando se abre, ¿no es cierto?, a una situación sin selección, decae en forma inmediata, ¿ya? Ni tampoco de convivencia social, ni de la convivencia escolar, ni menos no existe una comunidad, existen 3 centros de padres, ¿ya? O sea, estamos viviendo un colegio público con una fragmentación gigante. Es extraño que el centro de alumnos se mantenga en pie y con muy buena sintonía con parte de los alumnos. Por lo tanto, me hace entender de que aquí hay gente infiltrada, tanto que puede ser de izquierda como también de carabineros, en esta situación violentista. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero que veamos un poco el debate de esta situación, de qué es lo que ha ido marcando el Instituto Nacional, porque ha sido prácticamente las últimas 2 semanas en que los noticieros se han colocado de manera muy fácil afuera del instituto, tomando algunas fotografías, no sé, algunas filmaciones de 2 o 3 personas que tienen una molotov y entrevistando 2 o 3 apoderados que dicen hasta cuándo o dicen no, nosotros apoyamos. ¿Ya? Mira, yo quiero volver al comandante. No. Es que a lo mejor estudió en el instituto. No ¿No habrá estudiado en el Instituto Nacional el comandante Ramiro? Mira. ¿Ya? Tomo la posta de Germán. Mira, yo creo que tú bien lo hablaste, es una comunidad que está fragmentada en lo que se refiere al cuerpo de apoderados. Es una comunidad muy especial en el Instituto Nacional. Es una especie de logia para Sí, mi gusto, para sí. mi forma de ver. Fíjate tú que cuando en pos de la coeducación, en algún momento, un par de años atrás, se habló del mismo alumnado, la posibilidad de que el colegio del instituto tuviera mujeres entre su alumnado, uno de los principales opositores fue el centro de exalumnos
del Instituto Nacional. Curiosamente, el Centro de Exalumnos tiene mucho que decir respecto de cómo se desarrolla la vida en el instituto. Estoy de acuerdo contigo en que son una minoría absoluta lo que provoca los desmanes que finalmente impiden normalizar las clases. Tenemos un rector que ha tratado, yo conozco al rector y puedo dar fe, de su buena intención de haber tratado de lograr por todos los medios pacíficos posibles una armonía. Ha fracasado, claramente. Y ha fracasado porque no ha tenido el apoyo de la autoridad. Coincido plenamente contigo. ¿Cuál es el objetivo de la autoridad? El tipo no ha sido torpe, ha sido hábilmente torpe, justamente para desprestigiar a la educación pública. Y me llama la atención la ineficiencia con que entre comillas, se reprime a la violencia. ¿Por qué? El otro día salía el presidente del Centro de Alumnos explicando que se habían invertido varias decenas de millones de pesos, creo que 50 millones de pesos, había invertido la municipalidad en instalar circuitos cerrados de televisión, cámaras de seguridad. 50 millones de pesos para invertir en un colegio público cuando tiene otro tipo de falencias y cuando se llena la boca, cuando tienen que poner 4 millones de pesos para pintar unas salas. Meten 50 millones de pesos y no agarran a ni un solo mameluco blanco. A ni uno solo. O encapuchado. Luego, a los que toman detenidos justamente son a alumnos. Siempre son alumnos, obviamente el alumno va a decir que yo soy inocente, qué sé yo. Pero yo no he visto ninguno de los que están tirando molotov que esté detenido. Curiosamente. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto esta ineficiencia es real? Y quiero terminar solamente también diciendo que conozco de cerca la realidad del Carmela Carvajal y creo que son muy, muy parecidos. Cuando se terminó la selección para estos colegios, se mostró lo feble que eran. Existía un mito de la educación emblemática en Chile, estos colegios emblemáticos que eran buenos, qué sé yo, pero claro que son buenos, si tú seleccionas a los mejores. Exactamente. Si tú tienes el lujo de seleccionar a los mejores, porque son los mejores los que quieren entrar a tu colegio, entonces seleccionan los mejores entre los mejores, ¿cierto? Es fácil. Es como siempre conversamos con Jorge, como en el colegio, a la pared. Tú ibas seleccionando los primeros, los mejorcitos de tu equipo, y los últimos éramos nosotros los que iban eligiendo. Que iban al arco. El más gira al arco. Pero yo llevaba la pelota, ¿eh? Claro, Jorge era el primero elegido, porque él elegía. Pero ocurría eso. Entonces, ahora que se terminó la selección, que entró todo tipo de alumnado, donde se ve un reflejo de lo que es Chile, se ve lo feble que era el sistema educacional público chileno. Y hablemos que el sistema... De esta meritocracia, digamos. Exactamente. Y hablemos que también, y te paso la palabra, Jorge, que el sistema privado tampoco tiene a nivel internacional una educación muy buena. No. Cara sí, pero muy buena comparado con los vecinos, no. Sí. Claro, mire, digamos lo siguiente, porque nuestro amigo editor hacerle como una especie de línea, así, de cronología. ¿Ya? La idea de terminar con la selección, ¿ya? ¿Ya? Parte de la base de que la enseñanza no debe basarse en el mérito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ojo, digo mérito y no esfuerzo, porque siempre para estudiar hay que esforzarse, ¿ya? Sino que la educación como un derecho ya debe ser igualitaria para todos, ¿ya? O sea, no una persona porque tenga 2 décimas más, porque tiene un 5, ¿ya? Ya va a tener la oportunidad de estar en un gran colegio, ¿ya? Y el que tiene un 4.9 ya va a tener que ir a donde pueda. O sea, la idea de eliminar la selección, ¿ya? No era eliminar el mérito en sí, sino eliminar la discriminación de que a lo mejor este alumno 4.9 tiene otra inteligencia, porque también vamos entonces a las teorías psicológicas más actuales que ya no celebran la inteligencia solamente memorística, ¿no es cierto? Ya, o científica o matemática, sino que distintas inteligencias. ¿Te fijas? También en una sociedad diversa y democrática, ya el tema de seleccionar a los alumnos iba en contra de esa formación ciudadana, ¿ya? ¿No es cierto? De tener colegios que te seleccionan por lo que sea. El presidente insistió en el tema del mérito, pero ¿cuál es el mérito? ¿Sacarse buenas notas? ¿Hacer buenas matemáticas? ¿Ser buen atleta? ¿No te fijas? Entonces ya, se elimina la selección, ¿ya? Y se abre a esto. Tiene razón Luis Miguel en el sentido de que tal vez los que planificaron esto no pensaron que al eliminar la selección y al abrirse, los liceos, como dices tú, emblemáticos que tenían gran rendimiento, bajaron. Porque ahora, al no seleccionar las mejores notas, ahora entra cualquiera, diría, ¿no es cierto?, un apoderado reclamando.
¿ya? Pero ese cualquiera tiene derecho a entrar. O sea, Así puede, es. puede postular ¿ya? Y no, es como cuando me critican y dicen, ¿por qué los parlamentarios no son todos, no sé, pues, ingenieros comerciales? ¿Ya? Y tenemos Florcita Mutua. Y le digo, bueno, es que Florcita Mutua puede, si es ciudadano, puede postularse. Y si ganó, ganó. Pues, o sea, Pero y es le digo, licenciado en música él. ya, mira, si aquí el tema, volvemos a lo mismo. Chile todavía tiene rasgos muy decimonónicos de clasismo, en el sentido de que dónde estudiaste, qué estudiaste, te fijas, y dónde vives. Po. Y el Instituto Nacional tenía mucho de eso, en el sentido de que seleccionamos los mejores, ya, y entonces a lo mejor no vivimos, uno vive en Barrio Alto, uno vive, no sé, en el sector sur de la capital, pero estoy en el instituto, porque tenemos buenas notas, somos excelencia académica. Ya, esa es la primera parte. Ahora, para mí, ¿cuándo se rompe lo del instituto? Cuando se quiebra, ya, lo que tú señalabas, cuando se fractura el instituto, ya cuando el sostenedor le quita el piso a los profesores, Y la dirección. rector, a la dirección, ya los mismos apoderados, ya, y se mete, ya, pero no se mete para arreglar nada, sino que se mete represiva y brutalmente. O sea, perdón, si hoy día lo estaba viendo, si a mí me daba vergüenza ajena, ya, un golpe, ya, un G.I. Joe, como le dicen en broma, ¿no es cierto? Ya, un tipo que con la armadura que lleva, pues te lleva una armadura, ¿no es cierto? Es casi un legionario romano, ya, mide casi 2 metros con los bototos que llevan con plataforma, ya, a enfrentarse a jóvenes de 14, 15 años. O sea, no hay ninguna proporcionalidad. Ahora, y no quieren que los chiquillos los agarren a escupitazos y a No. chillazos, pues. Ese- O sea, no estoy a ese- justificando la violencia a de los ese jóvenes. carabinero que Claro, que golpearon que ayer. golpearon ayer. Claro, no, pero yo no estoy justificando la violencia de los jóvenes. Siempre te estoy diciendo de que uno que ha trabajado con estudiantes, con jóvenes, tú, yo, ¿no es cierto? Que venimos del aula, de la sala, y no de colegio emblemático precisamente, porque yo he trabajado de comuna a comuna, de norte a sur. ¿Te fijas? Uno sabe que el respeto se gana. ¿Ya? Así es. Y se gana la confianza de los chiquillos también, ¿ya? Y se van generando vínculos, redes con ellos, con sus padres, con los colegas, con el entorno, o sea, la comunidad, el barrio, te fijas, la comuna, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que se quebró en el Instituto Nacional. ¿Cuándo se quiebra? Absolutamente. Ya se empezó a quebrar cuando ya la alcaldesa Toá, para mi gusto, empezó con cosas tibias, como ya metiéndose un poco. Y cuando llega este caballero Alessandri, yo no sé, tú dices que viene a destruir la educación pública. Si fuera así, lo está haciendo excelente entonces. Lo hizo en No, Germán, ¿no? Lo dice Germán. No, Mira. yo creo que muy, Claro, muy pero- hábil. Por eso fue. Claro, pero yo no creo que sea tan inteligente. Yo creo que simplemente esta gente de derecha como Alessandri ya son tan apatronados, son tan de fondo todavía, que creen que para poner orden basta poner No, dos una carabineros más. Claro, y se amarreamos estos chiquillos, porque estos cabros no me la ganan, pues. No es el único. Y no, Volvamos, sigamos conversando y volvemos con el mismo tema que está bien apasionante. Gracias, profe. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Que no quiero. Ya, Hablemos te comandante digo. Ramiro. A mí me quedaron cosas por decir por Ramiro. ¿eh? Yo no quiero hablar de Ramiro. Una botella del cielo, por ejemplo. Hay que puro ir a preguntarles, que a lo mejor les interesa, no sé. Somos re buenos para la venta nosotros, pues, estamos llenos de auspiciadores. Es que, Ya. para que andamos con cosas, Luis Miguel, nunca nos hemos dedicado a buscar auspiciadores. Estamos Por- esperando que nos toquen la puerta. Claro. Y nos escuchen y vengan a descubrirnos. Es que estudiamos en un colegio como el Nacional. Oye, sigamos con el tema, el comandante Sí, Ramiro. no, ¿Habrá sido exalumno en Nacional, el comandante Ramiro? No, pero como digo, para redondear la idea, porque Dale. me explayé mucho, me disculpo. Básicamente lo que yo digo es que el colegio, ¿no es cierto?, se abre a eliminar la selección, ¿ya? Y por ende, entonces, como tú dices, se desploma esta calidad educativa, pero hasta por ahí no, en realidad lo que se bajaron fueron tal vez las notas, los rendimientos. Exactamente. Ya, pero no necesariamente la educación. Ya, pero con la intervención de los alcaldes dentro del colegio, fracturaron la comunidad educativa. Le quitaron piso a los profesores y al mismo director, ¿ya? Y por eso que entonces al final la solución todos creen que pasa por el alcalde y más carabinero, y es la misma comunidad la que tiene que reencantarse. Exactamente, y para reestructurarse. eso existen los consejos escolares. Por Ya, claro. ahora, Mm. las medidas del alcalde han sido nefastas, pero la última fue absolutamente no conocer nada de un colegio. Este tema de solicitar, ¿no es cierto?, la identificación de cada alumno, ya sea carnet escolar o carnet de identidad. Yo lo coloco en la siguiente situación. Son 4.000 y algo alumnos. Todos están entrando a la misma hora. ¿Ya? No hay horarios diferenciados. Todos están entrando a la misma hora. No, mañana y tarde. ¿Sí? Mañana y Sí, tarde. sí. mañana y tarde, pero igual estamos hablando de De un número 2000 y importante 2000. de alumnos. De Claro. séptimo a segundo medio, en séptimo, octavo, primero medio en la tarde y segundo, tercero y cuarto en la mañana. Tercero y cuarto de la mañana. Segundo, yo- tercero y Pero cuarto. yo entiendo lo Ya. que vas tú, o sea, igual controlar 2.000 alumnos en la Pero mañana. pensemos, hagamos el siguiente cálculo. Son 4.000 dividido en dos. ¿No es Dos cierto? jornadas. En 2.000 personas por cada lado.
colocamos, hay 3 puertas, coloco a tres administrativos para ver esto, para docentes, ¿ya? 9 personas. Me logra pasar, si yo me demoro, un inspector los conoce a todos, ¿eh? En términos reales, un inspector podría decir ya pasa, y sería mucho más fácil. Pero si yo logro obedecer fehacientemente la ordenanza a mi sostenedor de que tengo que controlar la identidad de cada uno con el carnet, ¿ya? Le voy a solicitar el carnet, ¿no es cierto?, a Jorge, te solicito un carnet a ti, etcétera, etcétera. Y me demoro 30 segundos. De hecho, estarían pasando, ¿no es cierto?, 6 personas por minuto en 3 puertas. Claro. Yo me demoraría, ¿no es cierto?, 333 minutos para los 2.000 alumnos. O sea, me demoraría 5 horas y tanto. O sea, cuando yo Termino de revisar. estoy terminando, me está llegando la otra jornada. Se terminó la primera ¿Ya? jornada, claro. O sea, de hecho, de por sí era una estupidez, ¿ya? Ahora, existe hoy día sistemas para esto. Tú podrías crear con los mismos 50 millones de pesos Una tarjetita, claro. la tarjeta de identificación con un chip, Claro, tipo ¿no es tarjeta cierto? pipa, sí. tarjeta VIP, y vais pasando, ¿no es cierto?, y te logra identificar. Ahora dirían, es que una tarjeta se la puede pasar a otro, igual un violentista toma el puesto del otro. También, ¿ya? O sea, esto es mucho mejor que se hubiera resuelto a través del sistema de consejo escolar. Se hubiera demorado más. Pero yo creo que la misma acción de Carabinero ha hecho que esto se demore, ¿no es cierto?, el tema principal, que es el tema de la fractura, ¿no es cierto?, que hoy día tienen los estudiantes, los profesores, en realidad la comunidad en general. Esto radicaliza posiciones, ¿no es verdad? Sí. Exactamente. Pero la pregunta, tú hablas de la comunidad completa. ¿Sabes esto que yo echo de menos? Y dígame ustedes si ha habido algún pronunciamiento de parte del profesorado del instituto. Por lo que yo sé, el sostenedor lo prohibió. Ah, de acuerdo. O sea, lo único que habla es el sostenedor. Sí. Perfecto. De hecho, te cuento un dato. Hoy día escuché al presidente del centro de alumnos, porque aparte de todo el show de los carabineros arriba del techo, no uno, sino que era un escuadrón completo, ¿no es cierto?, de fuerzas especiales. Yo digo, no bastaría colocar uno a la suela de la escalera, no sé, pero bueno. ¿Ya? Detalle, ¿no? Es que es más mediático ver un batallón entero. No, arriba. es que, Claro. es que No, eso impacta. es para la opinión pública. Eso es para la foto, claro. Para la foto. Pero salieron temprano, en vez de salir a la hora de siempre, salieron una hora antes de clase. ¿Te fijas? ¿Ya? También por orden del sostenedor. ¿Ya? Y le preguntan al presidente del centro de alumnos, ¿ya? Y él señala que en buenas cuentas salieron una hora antes de clase porque la mitad de los profesores han presentado licencias. O sea, no hay docente en aula. Bueno, y ha producido esto también, en que ya se ha ejecutado el éxodo de alumnos del Instituto Nacional. Conozco 2 cercanos en que ya se fueron, uno a un colegio municipal también de Ñuñoa y otro a un colegio municipal de Providencia. Porque, como dicen por ahí, al ciudadano de pie, ¿no es cierto?, le afecta esto. Absolutamente. Son muchachos que tienen ya meses acumulados en desmedro con sus padres en pos de una prueba, una PSU, por ejemplo, aptitud académica, ¿sí? En pos de una PSU. Ya va en desmedro y después ese desmedro se le nota en el primer semestre de la universidad. Toda la ventaja comparativa que tenía el alumnado del Instituto Nacional la perdieron, absolutamente. Sí. Entonces son muchachos que ya no tienen, no sé, van a salir, en vez de las materias pasadas de cuarto medio, van a salir con un tercero medio, 3/4, Sí, una cosa sí, así, ¿no? Sí, sí. Siguiendo con declaraciones, esas fueron las del presidente del centro de alumnos. Después escucho las declaraciones del alcalde de Santiago, que dice que tienen plenamente identificados los encapuchados y violentistas. Y si están identificados, ¿por qué no hacen nada por detenerlo? Es que ese es el tema, o sea, llevamos meses, o sea, es como que hoy día nos dejaron entrar al subsecretario Villa en el Congreso por otra disputa que hay, ¿no es cierto?, ahí entre el Partido Socialista, ya, y la vocera de gobierno. Ya, yo creo que podemos hablar de ella un minuto más, de esa disputa. Y el gobierno, porque el presidente la respaldó. Exactamente, el gobierno. Y entonces el subsecretario Villa hablaba de que era muy importante la reunión, que no pudo asistir hoy día porque era de inteligencia. Y se han dado cuenta que es lo que más ha faltado en esta semana en el gobierno y sus personeros, inteligencia. Bueno, hablemos también entonces del atentado que hubo hace 2 o 3 semanas contra Hinspete, supuestamente, Sí. qué sé yo. Y hasta el Tú día te de das hoy, cuenta que la inteligencia en Chile
no es proactiva, es reactiva. O sea, no funciona la inteligencia en No hay. tanto la que la queramos para adelantarse a hechos de ciertos grupos que andan pululando por ahí, porque nadie discute que hay ciertos grupos extremistas y esa cuestión en todas las sociedades han existido. Que aquí sea menor, afortunadamente, es otro cuento, pero existen. Y parte de esos grupos pueden ser, tú bien lo dijiste antes, pueden ser de extrema izquierda, anarquistas, ¿por qué no? Los que están en el Instituto Nacional, y también pueden ser de extrema derecha, que tienen ese interés en cerrar el instituto porque el objetivo último es terminar con la educación pública. Así es. Ahí en la situación de este atentado, bueno, la inteligencia se la saca diciendo de que era un bombero loco, ¿no es cierto? Una sola persona que ha hecho todos los atentados en Chile. Y por eso es tan difícil de detectar, y por eso no se puede actuar de antemano. Y para eso, ¿se hace necesario entonces unir fuerzas en pos de una ley antiterrorista? ¿Para un bombero loco? Básicamente no tiene justificación. Por supuesto. Y lo que ¿Ya? hablábamos, ¿te acuerdas, Germán, cuando nos acordamos de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI? O sea, tenemos una agencia. Lenín Guardia. Pero claro, pero la ANI ya no hace nada entonces, y Carabineros hace montaje, y la policía de investigación, la PDI, es la única que aparece en estos momentos sin grandes Pero desde su grandes fundación, filtraciones, porque hasta la inteligencia militar, en vez de andar preocupado de la seguridad nacional, andaban buscando pasaje. ¿quién Pasaje fue? barato. Claro, ¿y quién fue el que dio el dato y el abogado de uno de ellos? se autosapean. Sí. Exactamente, Jorge, pero la ANI, pero es legal. desde que se fundó, porque esto fue en democracia también, Sí, fue con ha sido polémica. La La oficina, oficina Marcelo no, Chile. sí. El origen ya Exactamente, claro. está polémico. El Viene origen. Lenin Guardia y vienen todos estos personajes Exacto. oscuros, así, ¿no es cierto? Que se ganan la plata a Sapeando. espalda de nosotros. Y así con el contacto con que me dijeron esto. Ahora tú bien lo estás diciendo. Un bombero loco, y estamos hablando de una política terrorista aquí en Chile. De repente uno cree cuando aparecen esta gente que ve el futuro, así como ciertos personajes de la televisión, que dicen esto es una confabulación. Es una confabulación para lograr ciertos objetivos. En el caso, los atentados se producen en momentos muy oportunos Muy políticamente. oportuno, muy oportuno. Lo que está Muy. ocurriendo ahora, los encapuchados, los mamelucos blancos, son muy oportunos también para lo que se está discutiendo. ¿Por qué se está discutiendo? Ayer empezó, por primera vez en Chile, el proceso de selección al azar Sí. por la tómbola, como la han desprestigiado. Pero no, Y no es- pero no pero es no una es así, tómbola, no, no no es es así. tómbola. Que claro. me gustaría que lo explicáramos, pero todos le llaman la tómbola, ¿no es cierto?, para desprestigiarla. Ayer se inició el proceso de selección para los colegios a través de este proceso aleatorio, y que, digámoslo, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo en promoverlo. difundirlo, claro. De hecho, eso es una acusación que existe de parte del PPD. Y esto es uno de los elementos que vinieron con la reforma educacional del gobierno Así es. de Michelle Bachelet, impulsado por los diputados jóvenes de ese momento, lo de la Revolución RD, Democrática, de la RD. RD. Boric, claro. Boric y Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. Mira, ya que Jorge, menciona- ¿qué es lo que es la tómbola? y- Bueno, que- esta no es una tómbola. Por eso, claro, dígalo. es que mira, dicen que no tómbola, pero en realidad lo que tú haces es que vas al colegio, entregas tus datos y seleccionas. No, y- se selecciona ahora. O sea, O sea, tú lo no haces por selecciona. internet. Tú lo haces por internet. Exacto, te llenan una ficha y se llenan los cupos. Y cuando se llenan los cupos te avisan, se terminaron los cupos. Pero entonces- no por orden. No, se- no no, por es orden de una- llegada. Es un no, algoritmo que hay. Claro, ni por Exactamente. notas, ni no sé, como tú lo decías, es por un algoritmo, claro. Pero hay a ciertos niveles de preferencia. Por ejemplo, tienen preferencia los que tienen ya alumnos hermanos estudiando en ese colegio, por ejemplo. O proximidad geográfica. Por ejemplo, los otros que son hijos de empleados de ese colegio también tienen preferencia. Y se va seleccionando de acuerdo a esa preferencia. Pero el llenado de con esto se acabó eso del pituto. Yo soy amigo del director, soy amigo del jefe no sé dónde, soy amigo del profesor, qué sé yo, me va a meter al colegio. La entrevista. Se acabó la entrevista capciosa esa. Claro. Se acabó también El sesgo religioso o social. No, pero que en los colegios municipales no existe un sesgo Ah. religioso. Pero sí se acabó la fila a las 4 de la mañana. Ah, claro. Y la venta de los puestos. Acuérdense ustedes cuando Sí. veíamos gente en carpa, po. Ujú. Si tengamos un poquito de memoria. Se acabó eso. Y con desprestigiada tómbola, como la han querido llamar, no es una tómbola y no es que el gobierno decida por usted. Es un sistema aleatorio que, dicho sea de paso también, se usa en Estados Unidos. Y si siempre alabamos la educación en Estados Unidos y sabemos que sí, el acceso a la educación en Estados Unidos es mucho más democrático que lo que es en Chile, bueno, estamos adoptando algunas Pero cosas. ojo, en Estados Unidos no existe esta libertad de elección absoluta como existe en Chile. Es decir, si tú vas a un colegio público y estás, ¿no es cierto?,
en Chicago, ¿no es cierto?, en un barrio de Chicago, a ti te corresponde 2 colegios El del de la barrio de esquina. Chicago, ¿no es cierto? El que te queda en la esquina y la otra esquina. Y esos son los asignados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado, ¿no es cierto?, para eso se crean los comités educacionales, que son de gente apoderada o gente que vive en el barrio, que van a observar los colegios y que tienen que estar los estándares educacionales más o menos similares unos con otros. ¿Ya? Ahí opera así las personas, digamos, como inspectores. Entonces, El ciudadano. el ciudadano. ¿Ya? Muy yanqui. Entonces, de esta manera, no es que tú elijas, por ejemplo, sí, que es lo que pasa hoy día, personas que viven, ¿no es cierto?, que pueden vivir en San José de Maipo y quieren elegir el Instituto Nacional. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, estresa el sistema público de transporte, genera una conmoción mayor, poner en virtud de esta libertad. Porque en Chile la libertad existe, ¿no es cierto? Tú dices, voy a elegir ese colegio y lo eliges. Hoy día, con este sistema, tú eliges distintas preferencias. Tú tienes que darle distintas alternativas a la autoridad. Y la autoridad te va y te coloca, digamos, en esa alternativa. Prácticamente se dice que cerca del 90% va a quedar dentro de las 3 primeras alternativas. ¿Ya? Vamos a ver cómo resulta en la práctica. ¿Ya? Pero eso es una buena idea y sería interesante poder ejecutarla, llegar al ideal que estás diciendo tú de Estados Unidos, porque efectivamente tenemos gente que vive en San Miguel y que estudia en Providencia. ¿Y por qué? Porque en San Miguel no hay colegios secundarios de buen nivel. Hay solamente un liceo, por ejemplo, de hombres, pero de niñas no hay nada. Gratuito, estoy hablando, municipal, ¿no es cierto? Municipal. Y yo creo que el segundo paso entonces que corresponde ahora es eliminar la educación municipal, que no depende del municipio. Recordemos todos los chanchullos que se han hecho a través de las plata de las corporaciones municipales. A ver, Que está pagando de todo. La educación municipal se acaba sí o sí, ¿ya? Porque acuérdense de que existe, en virtud también de la reforma anterior, los colegios municipales se van a transformar en colegios de las nuevas unidades educativas, que son como algo similares como agrupaciones como casi de gobernación, por así decirlo, ¿ya? Que van a ser 70 en Chile. Ya están funcionando cerca de 4, ¿ya? Entonces esto es progresivo. Así que en un minuto los municipios sí no van a tener colegio. ¿Ya? Van a depender de otro ente. Y para muchos municipios es un ingreso de plata interesante, ¿ya? Porque no todos los municipios están con números rojos en el tema de educación. Hay municipios con números azules. Providencia, Ñuñoa, ¿ya? Todos los alcaldes se quejan, pero en realidad en Providencia igual queda número azul. Yo sí, pero sé de buena fuente al interior del consejo que la labor de la alcaldesa anterior, que le entregó la administración de la corporación municipal a RD, fue desastrosa. Desastrosa en términos económicos. Y bueno, lo viví directamente. Pero a lo que voy... Claro, pero es un problema de gestión. Absoluta. Ese fue Sí. una mala gestión, pero también Sí. hay otros colegios que tienen, o sea, otros municipios que tienen mala gestión porque estas platas van para todas partes menos para los liceos. Sí. Porque tú ves los liceos, las aulas en paupérrimas condiciones, los gimnasios ni hablar, no hay agua caliente en los camarines, no hay laboratorios prácticamente, las sillas son pésimas. Ahora eso es sí y no, ¿ah? Porque en términos reales hay lugares que sí ocurre tal cual, como tú lo dices. Pero hoy día la ley, ¿no es cierto? La ley CEP. Antiguamente las platas se le entregaban a las corporaciones, ¿ya? Hoy día se entregan casi directamente a los directores de los colegios. Entonces, hoy día con ciertos planes, tú puedes arreglar el colegio relativamente bien y las platas CEP son buenas, o sea, te alcanza la plata para hacer eso. Entonces, yo recorro muchos colegios de Chile y tú te encuentras con colegios, por ejemplo, en Mejillones, sensacionales, o sea, espléndido. ¿Ya? Y también he recorrido colegios, ¿no es cierto?, en Chiloé, que es deplorable. Entonces, muchas veces depende de los sistemas de gestión y también de cuánto es la influencia que tiene el alcalde para desviar estos fondos. ¿Por qué? Porque a veces Para ocurre... desviarlos negativamente. Negativamente, a veces ocurre de que lo pide el director, se otorga esas plata, pero se gastaron en otra cosa que era un bache que tenía el municipio y después tiene que inventar el director todo lo que se hizo con una plata que nunca recibió. Que nunca recibe. ¿Ya? Y por eso hay tantas cuestiones en Contraloría al respecto de eso.
Interesante ese tema de la educación pública. Es un tema que está latente y va a seguir latente. Sobre todo sabemos que un gobierno del cariz del que estamos actualmente viviendo, cariz de neoliberal, obviamente va a ir contra la educación Sí. pública. Afortunadamente para los defensores de la educación pública, entre los cuales me incluyo, creo que en esta mesa nos incluimos todos, no son mayoría en el Parlamento. Entonces cualquier iniciativa en ese sentido va a ser muy difícil que tenga éxito. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, porque la educación pública, en el fondo lo que estamos hablando, una sociedad más justa, más equitativa, parte por una educación más equitativa. Así es. Sí, el discurso tiene que partir la educación equitativamente, no de la universidad hacia abajo, sino que del kinder hacia arriba, del jardín infantil, Del jardín tiene que ser infantil, igualitario sí. y de las mismas condiciones y buenas condiciones, digamos. No sacamos nada con tener una universidad gratuita si el acceso a la universidad sigue siendo limitado y sigue siendo para una élite. Claro. Porque, Así es. querámoslo, los que están en los colegios particulares que tienen acceso mayoritario a las universidades y los que están en los colegios emblemáticos, en tanto la generación actual y la de 2 años más sigue siendo seleccionada, siguen siendo de parte una élite. Son niños que son favorecidos. Y esa es la mentalidad que tiene este gobierno, el de Piñera, porque ellos, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de semanas atrás el presidente anunció que se iban a agregar como 200 colegios más a estos liceos bicentenarios. Bicentenario. Claro, o sea, la idea de ellos es de la meritocracia, el esfuerzo y de los mejores, ¿no es cierto? Siempre con la idea de seleccionar. Mientras lo escuchaba atentamente me puse a buscar acá algo que me llegó, me llegó por Facebook, ya, de la Universidad de Chile, página interesante. Y dice aquí, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, Universidad de Chile, Educación 2020 y Centro de Justicia Educacional se unieron para una campaña informativa para que usted tenga los datos correctos, sin mentira, y aquí están todas las infografías de cómo se postula. ¿Te fijas? Está así, pero así para parvulitos. ¿Te fijas? Pero mira quién lo está promocionando. La Universidad de Chile y Centro... Y Educación 2020. Claro, Centros privados. Centros privados, claro. ¿ya? Y Cuando centros debería privados. ser una misión del Ministerio de Educación. Claro, sin embargo, ¿en qué está ocupada la ministra de Educación? En vez de difundir esto, de informar esto, andaba preocupada de que se aprobara la ley restrictiva, ¿te acuerdas? Esta aula segura. ¿Ya? Incluso fueron al Instituto Nacional con el alcalde Alessandri, ya a festinar acerca de unos arreglos que se habían hecho en el instituto, y después el mismo instituto desmiente diciendo que los arreglos lo hicieron los exalumnos, no la alcaldía ni el Ministerio de Educación. ¿Dónde fue eso? ¿Ya? Eso fue ayer, ¿ya? En el Instituto Nacional. Es que muchas veces, bueno, parte de la comunidad son los exalumnos, pero cuando, me acuerdo yo, no pueden tener tanto poder como para llegar a oponerse, por ejemplo, que entren mujeres a la educación. No, pero yo me refiero a cómo, a cómo la ministra... Donaciones. La ministra se está vistiendo con ropa ajena, anda preocupada de otros temas, ¿ya? Y esto que era importante, porque el proceso, por lo que estaba leyendo ahora, ya con más detalle, es ahora en agosto. Sí. ¿Te fijas? Y lo explicaste muy bien tú, porque cada uno se mete a internet. Es como cuando uno postula las carreras de la universidad. ¿Ya? Pongo mis 3 preferencias, o puedo poner más preferencias, y va, digamos. Chiquillo, mira, Entonces, para hacer corta la historia, ¿eso a qué me lleva? A que ahora puedo entender por qué hoy día, ¿ya? Y con las querellas que tienen ciertos sectores políticos con el gobierno, va a la acusación constitucional contra la ministra de Educación. me escribe Jorge Wolf de Estados Unidos y me dice, Jorge. ten en cuenta que aquí los colegios públicos son más completos y hasta mejores que muchos privados. ¿Y por qué la gente escoge privados entonces? Es por cuestión de ideales religiosos, colegios privados cristianos, ortodoxos, Claro. etcétera. Pero los públicos son mucho más completos, algo que en Chile no es igual. Es algo que tú Sí, bien graficaste Sí, absolutamente. delante. También nos mandan saludos de Chuquicamata, Charlie Espinosa. Mira, saludos Charlie, me acordaba harto de ti. Aquí también está en nuestra sintonía Juan Carlos Herrera, también nos manda un Oye, aporte. Estados Unidos Oye, un gracias. caso interesante. ¿Por qué? Porque ellos partieron con la independencia, ¿ya? Y a los pocos años, comenzaron con este tema de la educación, ¿no es cierto?, pública, ¿ya? En el siglo XIX fueron los grandes fomentadores de la educación pública en el mundo, La masonería. ¿ya? Y después Alemania le sigue, ¿no es Claro. cierto?, El modelo. el modelo, Claro. ¿no es cierto? E incluso Inglaterra también sigue este modelo público. Pero es Estados Unidos, la República, ¿no es cierto?, norteamericana. Bueno, en Francia también se había hecho lo mismo con la Revolución Francesa. Oiga, pero estimado profesor, usted estará de acuerdo conmigo que en el siglo XIX, ya desde Portales,
¿ya? Porque recuerda que Portales fue superministro, o sea, tuvo, Sí, sí, ¿no? sí, lo tuvo. Y fue el que fundó el Ministerio de Instrucción Pública, Así Justicia, es. Instrucción, ¿ya? Y desde Portales en adelante, o sea, gobierno de Prieto, ¿ya? Que siempre los gobiernos, Prieto, Bulnes, Moni, después los gobiernos liberales, todos estuvieron siempre impulsando la educación, y era pública. Incluso Claro. me acuerdo de la ley de 1860 de Manuel Montt, que crea, ¿no es cierto?, esto de la ley obligatoria. Bueno, básica. piensa nomás ¿Ya? en José Miguel Carrera. Y después los hermanos Munati, que liberales, que después las mujeres podían ir al colegio y también podían después ir a la universidad. Entonces era como Hay un impulso, ¿no es una cierto?, mentalidad de la bien ilustrada, digo yo. Sí, Es como de la sí. ilustración, así la idea de ilustración de que la educación te ilumina. ¿Ya? Entonces, y eso en el siglo XIX. sí. ¿Ya? Y después llegamos al siglo XX y el Estado sigue, porque acuérdense de Darío Salas, la ley de 1920, ¿ya? Y después el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, gobernar, educar. Educar, ¿ya? y después llegamos toda la reforma de Frei. las reformas de padre. Frey, claro, Frey padre, ¿ya? O sea que la educación siempre había estado como como en los puntales de Y los después, gobiernos. vino el intento de Allende con la ENU. Es que a eso quería Escuela llegar, a la ENU. unificada. La Pero escuela- eso fue demonizada. Absolutamente. Mi mamá me decía que me iban a sacar y me iban a llevar a un internado y no iba a ver nunca más a mis padres. No, a mí mis tías decían que no Como iban en un a... kibutz judío. Claro, no, Casi un kibutz. mis tías de... Era como la escuela en Siberia. ¿no? Mis tías hermanas de mi papá decían que nos iban a enseñar a contar con granada y metralletas. ¿Ya? Y yo estaba feliz porque como era cabro chico y que entretenido, jugábamos a jugar a combate, pero bueno. Ya, combate, ahí se me cayó el carnet del tiro, pero bueno. Big Morro. Claro, pero para hacer corta la historia, ¿cuándo cambia esto? Que nuestros amigos auditores lo entiendan. ¿Cuándo como que el Estado se desentiende y dice, bueno, eso lo entregamos a los Pinochet. privados? Con el modelo neoliberal, ya que los militares se lo entregan, ¿no es cierto?, el famoso ladrillo y compañía, los Chicago Boys, y la educación pasa de ser una tarea, ¿no es cierto?, del Estado, de la nación, ya pasa a ser un buen negocio. Ah, pero espérame. ¿Te Ahí fijas? les quiero preguntar también de Claro. la ignorancia. Estoy con dos profes, así que me voy a aprovechar de esto. Cuando los jesuitas arman el colegio San Ignacio, ¿era gratuito? Ah, ya, tienes razón. O sea, yo hablé del impulso estatal, pero es verdad que también, a la par del impulso estatal, iban surgiendo colegios privados. De hecho, creo que el primer colegio privado fue el colegio Macay de Viña del Mar, porque era de ingleses, pues. Y siempre fue una elite. Ya, es que el tema del colegio privado era de élite, porque era de comunidades pequeñas, ahora de luteranos alemanes, de ingleses, Yo no quiero o polemizar los con colegios usted, ¿ah? católicos. No quiero o los polemizar con colegios usted, pero católicos. no quiero que, de mi punto de vista, Sí. mitifiquemos demasiado la educación pública que había antes, porque la educación pública que había antes No, no te está- llevaba No, necesariamente yo no digo que a era, la universidad, excelente, No, ni te pero digo que había un ¿Cuándo- interés del Estado. ni te aseguraba movilidad social. ¿Cuándo se crea ese puente con la educación pública como parte de la promoción popular? En la década del 60, recién en Chile. Claro, claro. Cuando se hacen los programas, ¿no es cierto?, justamente de Eduardo Frei, en el cual se establece 8 años de básica, se establece un modelo como alemán, y Claro, incluso se establece asegurarse. un preaño que era el kinder. Se ocupa incluso hasta el nombre alemán. Kindergarten. El kindergarten. Claro, no es Garden, es Ya, Garten. Garten, claro, alemán. ¿Ya? Y entonces se establecen los 8 años de educación básica. básica obligatoria. Obligatoria. Esa Y es la idea. además se le Claro, porque antes agrega... teníamos, digamos, los 6 de preparatoria y 6 de humanidades. Exactamente. Y muchos abandonaban a los 6 años de básica, ¿no? Así es. Y por eso que entonces Frey dice 2 años más, pues hasta octavo. Y además se crea la enseñanza media, en el cual en ese minuto comienza a tener 100.000 nuevos alumnos. Claro. ¿Y qué es lo que se le agrega? Alimento. Esa situación ya no deja de ser el tema de la educación de élite. Lo que hoy día es la JUNAEP. Que eso hoy día es la CONAEP. Exactamente. Al agregar el alimento hace que las masas, ¿no es cierto?, más desposeídas, vayan a la escuela porque es el minuto que se pueden alimentar. Tener la colación. ¿Ya? La Y ahí comida te del cambia día. todo. Y esta en un minuto era para todos, ya, porque estaba el problema de la desnutrición infantil, y entonces se hizo para todos el tema de la leche y el tema de unas galletas duras que uno se la tiraba a los compañeros. El Fortesante, ¿verdad? El Fortesante. El Fortesante un poco después, ¿ah? Después, de los Sí. 70. Sí. Y después con Salvador Allende se coloca, ¿no es cierto?, El medio litro. el El medio medio litro de litro, leche obligatorio, claro. ¿ya? En que se hizo, ¿no es cierto?, durante Pero- toda esta situación y hasta el gobierno de Pinochet. Yo sé que estamos pasando del tiempo, pero déjame agregarte un datito muy sabroso. ¿Ya? Mira la idea. Educación, todas las, ¿no es cierto? Y la alimentación, la educación. Bueno, ¿y esas ideas de dónde venían? Para superar la desnutrición infantil en Chile, del INTA, pues, de la Universidad de Chile. Exactamente. Pues, ¿ya? Y después Doctor Monkever. con el doctor Con el Monkever. doctor Monkever. O sea, mira qué interesante. Sí, Educación, todo salud integrado. y todo integrado. ¿Ya? Y llegamos a la economía de mercado que desintegra todo porque todo se compra y se vende.
Y hay otra integración Pero sumamente espérame. interesante. A ver, de nuevo, ¿estaba integrado, chiquillo? Había un estado que decía, aquí tengo a la nutrición infantil con el doctor Monker, aquí tengo... La Junaeve era una cuestión pública, un ente público, pero el resto como que funcionaba un poco atomizado, creo yo, como que fueron haciendo así como la Corporación de Ayuda al Niño Lisiado, ¿no? bien Pero- burocrático, es verdad. Bien, pero- bien radical, bien burocrático. Es un movimiento que se está haciendo. Pero, Ya. por ejemplo, hay otra relación interesante, que es, en la reforma, ¿no es cierto?, se establecía que tenía que haber una escuela cada 3.000 habitantes. ¿No es cierto? En los pueblos se iba a colocar una escuela cada 3.000 habitantes. Pero coincide con la electrificación. Y a eso, la educación de adultos nace. Exactamente, claro. La tercera jornada. Buen punto. Chiquillos, súper interesante. Nos vamos a ir, ya terminamos el segundo bloque, nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a volver con el tercer bloque, que es íntegro del doctor profesor Jorge No, Araya. aquí lo comentamos. ¿De aquí qué lo- vas a hablar, Jorge? Mira, hay harta efeméride, Brevemente, antes de irnos al... pero brevemente ya, de un escritor de terror. Wow. ¿Ah? Vamos y volvemos entonces con la última pausa comercial. Somos Sin Restricciones, el día 20 de agosto, natalicio de Bernardo Higgins. Ya estamos de vuelta con el tercer bloque del capítulo de hoy de Sin Restricciones. Y quiero, antes de pasarle la palabra al profesor Jorge Araya, quiero decir lo que me dice Jorge Wolf, de nuevo, que está escuchándonos de Estados Unidos. Me dice, bueno, te dejo porque la verdad no entiendo casi nada de los temas que hablan. Esto me dice lo poco que sé de Chile en cuanto a la actualidad. Obvio, no vivo allá. Él, como dije, está en Estados Unidos. Y aquí viene muy interesante lo que dice. Por esto también nunca he estado de acuerdo que los chilenos fuera de Chile con más de 10 años tengan derecho al voto. Es mi humilde opinión. Saludos. Creo que es un tema atendible. Es una persona que está fuera y que considera que él, estando fuera, debería tener limitaciones para ejercer el voto, por lo que él nos está diciendo, la desconexión que existe con Chile. Creo que es un tema que lo deberíamos analizar en pos de las próximas elecciones, Sí. ya cuando se acerque el tema, pero creo que es un tema discutible y es interesante el punto de vista que está poniendo él, sobre todo porque es de alguien de afuera. Es un chileno Sí. radicado en el exterior. Don Jorge Araya, usted nos iba a hablar entonces de Trotsky, Groenlandia y el comandante Ramiro. Y el comandante Ramiro. Mira, en realidad le cuento a nuestro amigo auditorio que estuvo bien difícil la elección hoy día del tema histórico, ya, porque habían hartas fechas, hartas cositas. Usted partió, ¿no es cierto?, saludando al padre de la patria, Bernardo Higgins, igual que nuestro presidente que andaba en Chillán hoy día. ¿Ya? Un 20 de agosto también, Siempre pero estamos de en mil- sintonía con Sebastián. Claro, un 20 de agosto, pero de 1820, por la Escuadra Libertadora del Perú, pues. La expedición Libertadora del Perú también, entretenido, hay un temita. ¿Ya? Pero usted sabe que de un tiempo a esta parte hemos tratado de buscar temas más actuales, ¿ya? Y este año he estado me he cargado más a la literatura. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Orwell la otra vez? ¿Te fijas? Y entonces mi querida hermana me dice, oye, pero mira, un día como hoy, un 20 de agosto, pero de 1890, ya nació en Providence, Estados Unidos, ya uno de los autores de terror más famosos actualmente. Cuando ustedes piensan en historia de terror, ¿en qué piensan? Piensan en Frankenstein, ¿no es cierto? ¿Ya? La Mary Shelley, ¿no? Que Sí. el partido de una pesadilla de ella, que es como una 1819, creo que. ¿Cómo creo se que- llama el Carlito? ¿Cómo se llama la moneda rayada? Freddy Krueger. Eso pienso yo en terror. Claro, que uno piensa en terror, claro, el cine. Que claro, el cine está lleno de monstruos así, ¿no es cierto? Ya extraordinarios. En el Mamo Contreras. Ya, pero fíjate que, Cuatro Álamos. este caballero del cual que encontré aquí, ¿no es cierto? El 20 de agosto de 1890, nació nuestro amigo Howard Philip Lovecraft, ¿ya? Más conocido Lovecraft. como H.P. Lovecraft, ¿no? Sí. H.P. Lovecraft. ¿Ya? Y que él en sí es un personaje, ¿ya? ¿Por qué? Él nace en una parte de Estados Unidos que es la Nueva Inglaterra, ¿ya? Y en una familia súper conservadora, ¿ya? Súper anglófila, ¿ya? Y fóbica de todo, o sea, todo lo que fuera más morenito o más oscuro, eran profundamente racistas. ¿Te fijas? ¿Ya? El padre Así de como Pablo Kunzman, de los socialpatriotas. es que es el tema, o sea, incluso Lovecraft se dio el gustito ya en su vida, murió a los 47 años, ya de buscar a su antepasado y logró encontrar a su antepasado hasta el siglo XV en Inglaterra. Ya, y eran nobles de la nobleza británica, habían peleado la guerra de los dos rosas, o sea, tenía todo un cuento. Jorge, ¿ya? perdona, ¿a qué edad murió? 47. Muy joven. Y de un cáncer gástrico. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahora, sí, nosotros ya lo superamos. ¿No? ¿Te fijas? Oye, pero el tema de por qué interesante, les cuento un poco la anécdota. Yo no conocía a este autor hasta que una vez mi sobrina en el colegio me dice, tío, tengo que leer La llamada de Cthulhu. ¿Qué le digo yo? ¿Cómo se pronuncia? Ya, bueno, se escribe así, me lo pone, es como Cthulhu, una cosa así, Cthulhu.
¿ya? Y digo, ¿y qué es eso? ¿Y quién te lo dio? El profesor. ¿Ya? Y le eché una mirada, pues siempre echando una mirada, qué entretenido, no lo conocía, Lovecraft. Y dije, ya el nombre Lovecraft me sonaba como otra cosa, más edulcorada. Y empiezo a leer el cuento, estimado, no se los recomiendo para leerlo solo en la noche. O sea, ya la llamada de Cthulhu, ya, y tengo aquí los otros famosos, esos básicamente son 3 las grandes obras famosas de él, tiene muchos cuentos más, todos de terror, ya, o de magia, o de ocultismo, son bien oscuros. ¿Te fijas? Acá lo tengo, mira, tengo acá, aquí están. La llamada de Cthulhu de 1926, el extraño caso de Charles Dexter, este sí que es un libro bien inquietante, porque no salen monstruos, pero te va describiendo toda una atmósfera que al final, insisto, usted no puede leer esto solo en la noche, porque si no va a dormir. Y en las montañas de la locura, que hay una versión muy buena de esta montaña de la locura que hizo este cineasta John Carpenter, por el genio del terror también, pues el de Halloween. Ya, él la modernizó, sí, la hizo como una actual, ya, pero es una locura, ¿sí? Una cosa así que, ya. Entonces uno dice, bueno, este Lovecraft estaba loco. Fíjate que no. Lo que hace es que tuvo una infancia bastante particular. Su padre murió ya enfermo mental de sífilis cuando él era muy niño. ¿Ya? La madre era puritana total y descendiente de toda esta nobleza británica que les dije yo, y de Nueva Inglaterra y de Norteamérica. Ya crió a nuestro amigo Lovecraft con una serie de taras. Ya, o sea, era una madre posesiva ya que le creó una serie de fobias al niño. ¿Te fijas? De partida la fobia a los extranjeros, a todo lo que no fuera british, a todo lo que no fuera inglés. ¿Te fijas? Entonces él se va a criar muy racista. Incluso va a terminar admirando a Mussolini y el fascismo. ¿Te fijas? Como forma de gobierno. Aunque al final de su vida se empezó a pololear más con el socialismo. ¿Ya? Pero por el tema del control social. ¿Te fijas? Por ese tipo de regímenes. Ya, bueno, la cosa es que este niño sin padre, ya, porque muere cuando estaba muy niño, y con una madre que lo absorbe completamente, ya, que en todos los aspectos de su vida, ya, de hecho, lo va a dominar hasta los 31 años, cuando fallece ella. ¿Ya? Y ahí Lovecraft va a quedar pero abandonado, o sea, con un hombre de 31 años, pero que es huérfano total. La gran figura masculina que tiene en su infancia es su abuelo, pero que también murió cuando él tenía 14 años. ¿Ya? ¿Pero por qué el abuelo? Porque el abuelo lo inició en la lectura. ¿Me van a creer que Lovecraft aprendió a leer a los 2 años? Era un niño genio. Totalmente. A los 2 años hablaba, leía idioma. El abuelo le hizo leer la Ilíada, la Odisea, partió con los clásicos. ¿Te fijas? Y después cuánta literatura. O sea, si leyó a los 2 años, a los 6 estaba leyendo la Ilíada. Exactamente. Y con el abuelo, o sea, porque la familia tenía dinero, era adinerada, y tenía una gran biblioteca. Esa es otra de las cosas terribles de la vida de Lovecraft. Que muere el padre y empiezan a perder la fortuna. Después la madre ya pierde su parte también y terminan viviendo en una pieza alojados donde una tía. Ya, o sea, al final Lovecraft muere miserable, pobre. Ya, entonces todo esto le genera un tremendo acervo cultural. ¿Ya? Y a los 5 años el niño se declara total y absolutamente ateo, algo que conservó hasta que murió. O sea, ¿sabes lo que yo al leer la biografía de este autor pensé? ¿Ya? Era estos niños genios. ¿Ya? No sé si era por su naturaleza o el abuelo lo convirtió, ¿ya? Pero un niñito que ya a los 2 años está leyendo y a los 5 años se declara ateo, y a partir de ahí es un admirador total de todo tipo de literatura, pero sobre todo la literatura mitológica. El tipo incluso cuando era joven, le levantaba altares a los dioses griegos, ¿ya? Aunque no creía en ninguna religión, pero le gustaban los dioses griegos. Te fijas, toda la mitología clásica. Bueno, la cosa es que por la inteligencia que él tenía podría haber sido, ¿no es cierto?, un tipo muy destacado. Pero la fuerte figura materna que lo tenía completamente oprimido, ¿no es cierto?, y controlado, ya lo transformó en una persona que no tenía ninguna habilidad social, ninguna empatía. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se liberaba él? Se escapaba de la casa y buscaba lugares desolados para estar tranquilo y no tener la figura presente de su madre siempre, ya después que murió su abuelo, ¿te fijas? Y ahí empezó a escribir, ya con una imaginación febril que lo llevó entonces a explorar, como la novela que les comentaba, los rincones de la locura. O sea, yo no sé si este caballero estaba en sus cabales, pero era un superdotado, ¿ya? Pero todo lo que escribió era macabro, por decirlo suavemente. ¿Te fijas? ¿Ya? Y tenía bueno, es que había leído muchos libros, entonces tenía una gran habilidad para escribir cuentos, ¿ya? Y cuentos que en realidad, cuando tú terminas de leerlo, nunca sale el monstruo, nunca está. Pero está su presencia, es como que la presencia demoníaca y del mal siempre está en todas sus narraciones.
Y eso es lo que más te aterra, porque al final no hay vampiros, no hay momias, no hay Frankenstein, ni nada de eso. Simplemente es la presencia maligna. Y eso es lo que te genera el terror, la angustia. ¿Por qué? Porque tú terminas de leer los cuentos de Lovecraft y te quedas con la duda, ¿será verdad? ¿Será verdad? O sea, ¿esto está pasando realmente? ¿Te fijas? ¿Ya? Así que, y él disfrutaba con eso. Aquí viene el aspecto macabro de su personalidad. Él disfrutaba con él, escribiendo esto y que la gente sintiera eso. ¿Ya? Y era muy egocéntrico, por supuesto, y tenía muy pagado de sí mismo, ¿ya? Pero nunca pudo trabajar en nada, pues era un desadaptado. Así que a los 31 años, cuando muere la madre, ¿ya? Y él queda ya realmente en la calle, ya sin fortuna, se va a vivir donde una tía que le arrienda una pequeña pieza, ¿ya? Y que empieza a trabajar. Él empieza a ser escritor fantasma. Es decir, que otros autores de la época, periodistas, etcétera, y otros escritores, le encargaban escritos, ¿ya? Y él hacía las historias, ¿ya? Y los otros las publicaban con su nombre. ¿Te fijas? Y entonces se empezó a hablar del círculo de Lovecraft. Porque en el fondo los seguidores de estas narraciones y de estos cuentos quedaban tan maravillados que se daban cuenta, esto no lo puede haber escrito, no sé, Perico, tiene que haberlo escrito nomás Lovecraft. ¿Ya? Claro, pero nunca lo firmaba porque le pagaban por comprar sus historias. ¿Te fijas? ¿Ya? Y él no se reunía con nadie, sino que mantenía una distancia y se comunicaba por carta. De hecho, su mejor amigo casi nunca se juntaron, todo era por carta. De hecho, su mejor amigo se suicida. Mira la historia, o sea, murió el papá, ¿ya? Sifilítico, murió después el abuelo a los 14 años, muere la madre a los 31 años, ya estuvo casado. Después conoció a una viuda judía, ya que tenía una sombrerería, que era 7 años mayor que él. Evidentemente, complejo de Edipo, está claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se casa con ella, ¿ya? Pero después de un tiempo, ella misma le pide el divorcio, porque dice que Lovecraft no nació para vivir con nadie, era un solitario. ¿Ya? De hecho, la única compañía que tenía Lovecraft era su gato. Capaz que ha sido misógino. Sí, yo creo que tenía rasgos misógenos. Todo esto, la pérdida de la fortuna familiar y su pobreza calaron hondo en él. ¿En qué sentido? En que al final tuvo que terminar viviendo en barrios de inmigrantes. ¿Ya? Y para él era, pero la maldición total. Ahora estos inmigrantes, ¿qué eran? Eran italianos, polacos, judíos, pero él que tenía toda esta concepción de ser un caballero británico, era pero ya la perdición. O sea, él habría votado por Trump, no tengo la menor duda. ¿Te fijas? En ese sentido. Pero bueno, llegamos a los años, ¿no es cierto?, de las finales de la década del 20, donde él es escritor fantasma. ¿Te fijas? Y ya tiene tiene 37 años, una cosa así, cuando se publican entonces estas historias, estas 3 historias que les comentaba yo, que la más famosa de todas es la llamada de Cthulhu. ¿Y qué es Cthulhu? ¿Qué es Cthulhu? Es un antiguo dios mesopotámico, ¿ya? Con una especie de titán que está escondido como en el fondo del océano, pero ahí está latente, ¿ya? Y en cualquier momento sale y destruye nuestro mundo para instaurar el caos, así como estos antiguos titanes de la mitología griega. O sea, cuando uno lo lee y tiene esa referencia, tú ves al tiro la conexión, pero igual al final de la historia te queda una sensación como de... Ya, de hecho, la historia de Cthulhu la cuenta un marinero que supone que naufraga y después logra volver a la civilización y se vuelve loco y cuenta la historia. Y a partir de ahí empiezan muchos imitadores, muchos escritores, y hay un escritor que ustedes se ubican bastante bien porque se han hecho muchas películas de su historia, ya historias de terror, como la de E.T., ¿no es cierto?, el payaso. ¿Qué escritor? Stephen King, escritor de terror, ¿ya? Y que se han hecho muchos de sus novelas. No somos adictos al terror. ¿No son adictos al terror? No. Me da miedo. Me da miedo. Bueno, para ir terminando la historia, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Lovecraft. Nicolín Tellado podemos hablar. Mira, pero yo insisto, si yo tampoco lo conocía, sino que cuando mi sobrinita ya está bastante grande, me dice, tío, tengo que leer esto en el colegio, a ver, presta para acá, y lo leo, quedé aterrado, pero aterrado y al mismo tiempo fascinado. ¿Te fijas? Porque eso tiene Lovecraft, ¿ya? Como te digo, nunca te muestra a los muertos, a los monstruos, nada, pero te va generando una atmósfera, ¿ya? Que me recuerda a otra novela de terror que no tengo el autor en la mente en estos minutos, pero que ustedes deben conocer porque es un personaje también de terror, que es el Golem. El Golem, esta figura de terracota, ¿ya? Que el rabino le pone un papel en la boca y le da vida. ¿Ya? Y lo manda, salió en un capítulo de Los Simpsons. El Golem, ¿ya? Y el Golem, en realidad, cuando uno lo lee, no hay terror, sangre, ni asesinato, ¿ya? Pero está esa sensación pesada, esa atmósfera pesada que al final te va envolviendo y la sensación al terminar de leer el libro es que, ¿y si es verdad? ¿Y si existe el Golem? ¿Te fijas? Y esa es la gracia, pues es el verdadero terror, ¿ya? Ahora nuestro amigo, que era ateo y disfrutaba con todo esto, ¿no es cierto?, ¿ya? Que estuvo casado muy poco tiempo y
pero como tú dices, a lo mejor era misógino, en realidad no, simplemente era una persona que su madre lo crió con una personalidad, pero totalmente sin ninguna empatía, ¿te fijas? Murió el 15 de marzo de 1937, anónimo y miserable, ya en un hospital, en el James Brown Memorial, ya, ¿no es cierto?, de un cáncer intestinal. Fue enterrado en la tumba junto con su abuelo. Y aquí viene uno de los detalles macabros que le gustaban a este personaje en su vida real. Ya, como él nació en Providence, ya, en la lápida no está el nombre de él, pues, sino que abajo dice, aquí está Providence. Sí. Y todos los que siguen a Lovecraft saben, ahí está enterrado Lovecraft. ¿Te fijas? Y por eso lo digo, o sea, Lovecraft tal vez, yo único lo conocí ahora, más viejo, ¿ya? Pero después me empecé a leer las otras novelas, como por ejemplo El extraño caso de Dexter, y son realmente de terror. Y por eso, porque tú te quedas siempre con la impresión de que es un terror vivo, algo maligno, algo que está presente, ¿ya? Y ¿saben lo que me da la impresión a mí? Que Lovecraft, aunque apelaba a estos dioses mesopotamios, estos dioses así primitivos, esta religión primigenia, en realidad estaba augurando lo que venía, porque mira cuando murió él, pues en el 37. ¿Y qué vino después? La Segunda Guerra Mundial, de la cual vamos a hablar en septiembre, ¿ya? Y el genocidio, el holocausto, las bombas atómicas. O sea, yo creo que Lovecraft habría estado fascinado en su horror con la Guerra Mundial, porque era lo que él... en el fondo, ¿por qué habría estado fascinado? No por la guerra, ni por la matanza, sino porque le habría dicho, ven que tengo razón, el ser humano es maligno. O sea, el mal está vivo y presente. Ese es H.P. Lovecraft. Si quiere tener una experiencia, léalo bien tarde, solo en su casa. La historia es nuestra. Y la escriben los pueblos. ¿Sabes de qué me acordé? Ahí van a cachar la edad que tengo el tiro. Me acordé del Dr. Morty. ¿Se acuerdan la historia? O lo que cuenta el viento en la radio, ¿se acuerdan? Sí. Así que, bueno, ahí tienen un gran autor del siglo XX, el padre del horror moderno. Son las 19:51. Solamente Jorge Wolf sigue en línea. Y a raíz de lo que tú estabas hablando, dice, ¿y cuál es el problema de votar por Trump? No sé, digo yo. Me gustaría saber. Y dice, de hecho, va a ganar otra vez. Y no porque sea bueno, sino que los otros, los demócratas, no sirven ninguno y son peores. No, yo me Y refería yo a hago un paralelo entre Chile y Argentina. Claro, lo que pasa es que Se yo van me a refería reelegir porque los otros son peores. que Lovecraft era admirador de Mussolini, ¿no es cierto? Admirador del fascismo, era racista, era clasista. Entonces es como el típico votante trumpiano, ¿ya? A eso me refería, por Lovecraft. Ojo que el votante de Trump puede ser también votante de Piñera. Es no el es intelectual. mira, Jorge, hay una expresión Jorge, que deja contarte la expresión. La pero expresión intelectualmente no es necesariamente una elite que siga a Mussolini ni eso. Es un No, tipo es que era un tipo muy nacionalista. culto. Lovecraft El muy que votó culto. por Trump fue el tipo que está cesante en Detroit y que quiere recuperar el puesto en la Sí, Ford. la expresión Así es la siguiente. Mira, la expresión es que me acordé de esta antigua expresión que es WASP. WASP, W-A-S. S-P. W-A-S-P. Esa es la sigla, WASP. Que es White Anglo-Saxon Protestant. Ya. Eso era Un Lovecraft. protestante anglosajón blanco. Es Claro, que- ahora- es que la expresión WASP pero- surge en la época de Teddy Roosevelt. Ya pero en grandes ese luchas no es ahí de- necesariamente el votante Trump. El votante Trump ¿Ah? también está entre los inmigrantes. Fíjate tú. No, Ese sí, ahí lo es que no conversamos. quiere que ¿Te lleguen acuerdas? otros inmigrantes. ¿Te acuerdas cuando hablamos acá? Que era un dato ¿Te curioso. acuerdas el conservador Ted no sé cuánto, el de Texas, el que Claro, es mexicano? claro. Mira, existe una Claro. posibilidad muy grande de que lo que vivamos en los próximos decenios sea un nacionalismo populista, ¿ya? Más proteccionismo económico. Ya, proteccionismo económico, Claro. una situación de cerrar fronteras, de ir Barrera contra arancelaria. una barrera primero al Las flujo humano, migraciones, eso claro. es lo primero, Mm. ¿ya? Y después una situación proteccionista. Argentina yo creo que va a estar muy preparado para eso, ya, con un default inmediato. Y yo creo que Trump sí tiene una enorme posibilidad de ganar, ¿ya? Ahora, siempre y cuando no se arruinen los agricultores que apoyaron a Trump por este tema de los chinos. Claro. Pero estoy de acuerdo 100% contigo. Y lo que te quería mencionar, nuevamente los extremos se juntan. Una economía proteccionista con barrera arancelaria, etcétera, es lo que quieren los sectores izquierdistas más conservadores. Sí, Claro, lo de la tradición, sí. Porque el neoliberalismo es exactamente lo contrario a eso. Y ahí está el detalle que estábamos conversando. Tú bien lo dijiste, esa sensibilidad, el tipo el agropecuario que lo llevó al triunfo, a lo mejor lo puede llevar a la derrota.
pero no sería nada de raro. Pero la otra razón que hay, ya no es tan ideológica, porque aquí no es una cuestión ideológica lo que está haciendo Piñera en relación a lo que hace Trump, ¿no es cierto? No está promoviendo no está promoviendo la industria chilena, por ejemplo. No. Pero sí lo que ocurre es que no tiene a nadie al frente, y los de al frente los que están son tan malos como este, entonces Claro. es lo mismo. Sí. Hablemos de Groenlandia brevemente. Ya, Groenlandia. Ya. Vamos a hablar de Groenlandia, muy bien. Ya. No, mira, Calendario en galáctico. esta semana tomó importancia Groenlandia porque Trump, ¿no es cierto?, le había pedido al gobierno danés que le compraba, ¿no es cierto?, la isla de Groenlandia. Groenlandia significa verde espeso, digamos, ¿ya? Sí, pues Grunland. Ya. Claro. Y esto Groenland no es fue Land no es tierra. Sí, pues, pero en danés, pues. Pero Ya, La tierra verde, espeso, pues. sí, La es tierra verde, la Grunland. tierra del verde. Ah, la tierra verde. Sí. ¿Ya? De hecho, ese nombre se lo puso Eric el Rojo. Pues, los Exactamente. vikingos. ¿Por qué? Porque eran instalaciones vikingas. Colonias, ¿ya? claro. Colonia vikinga. Y cuando ellos llegaron, no estaba este enfriamiento de la Tierra. No, había un óptimo climático. ahí. Había un óptimo climático. Y Por eso después se estaba enfrió verde. la Tierra. Y hoy día estamos volviendo quizás a ese óptimo climático. ¿Ya? Entonces, Groenlandia podría ser un albergue gigantesco de población a futuro. Y también tienen recursos mineros, Absolutamente. pesqueros. Pesqueros, mineros, y podría ser la agricultura También. del Ártico. Claro. ¿Ya? Y es el ojo de Trump. Lo que pasa es que los daneses lo tomaron con humor. Sí, porque bases militares ya tiene Estados Unidos en Groenlandia. Exactamente, Ya, sí. ya tiene 2. Mm. ¿Ya? Por lo tanto, no. Desde la Segunda Guerra Mundial, creo que son Sí. esas bases. ¿Ya? De la OTAN. Y que después de la OTAN. No, claro. es que se hicieron en la Segunda Guerra Se Mundial. hicieron una por la de Segunda ellas Guerra Mundial, claro. para el tema de combatir a los submarinos Alemanes. alemanes. La batalla del Atlántico. Sí. Y de ahí quedó. ¿Ya? Eso. El aporte de Gracias, Groenlandia. gracias Chiquillo, después que Holgorio no, qué bueno terminar así el programa. Jorge, muchas gracias por estar hoy día de nuevo acá conmigo. No, gracias a ustedes dos por soportar este rinconcito que para mí es como ir al gimnasio. Yo no voy al gimnasio, esto es como el relajo. Sí, está. Jorge, Muy bueno. palabra al cierre. Bueno, siempre dar las gracias a Dana Marilicán por el espacio, ¿no es cierto? A nuestro amigo aquí, Carlos, que le damos ahora sí en persona las Oye, felicitaciones de nuevo por haber sido padre. ¿Ya? Felicitaciones. Las gracias Ya. a ti por la invitación semana a semana y la confianza que nos tienes cuando nos dejas aquí, ¿no es cierto? Conversando los dos profes. ¿Ya? A Germán, por cierto, por todo su aporte, ¿no es cierto? Hace un gran compañero. Y a nuestros amigos auditores y sobre todo a Jorge Wolf, que mira que hace tiempo que no sabíamos de él. Le agradezco sus comentarios y ojalá que nos siga escuchando y nos siga aportando, porque esa es la idea de este espacio, un ratito de conversación de todo un poco, de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día le tocó a la literatura, ¿se fijan? Así que hasta la próxima semana, gracias. Gracias, Jorge. Germán. Muy bien, no, hasta la próxima semana, que tengamos una muy buena semana. Va a venir una semana interesante en la parte política, ¿ya? Así que la vamos a comentar el próximo martes. El próximo martes entonces estaremos aquí nuevamente a las 18:30 por la señal de la radio hoy.cl, programa sin restricciones, que es el programa del debate y la discusión. Y siempre es bueno tener gente como Jorge, Jorge Wolf, digo, Que nos que nos comenta, aporta claro. y nos da el otro punto de vista que siempre es útil y que queremos tener en esta mesa. Carlos Morris, muchas gracias, felicitaciones por ser padre, gracias por la puesta en el aire, gracias a Dani Maricán, gracias a la radio hoy y nos vemos entonces el próximo martes a las 18:30. Soy Luis Miguel Retamales y nos vemos, muchas gracias.